Cada rincón del planeta tiene sus riquezas, sus secretos y sus maravillas. Pero aquí, en los confines de la América Austral, la Patagonia atesora un patrimonio único, gigantescos testigos del pasado reciente de nuestro planeta. Una geografía hostil y un clima severo y riguroso configuran el marco en el cual el tiempo parece haberse detenido hace 10.000 años, cuando grandes glaciares avanzaban valle abajo desde el inmenso campo de hielo que aún perdura en el extremo sur de los Andes patagónicos. En la actualidad, estas condiciones de clima y geografía se siguen combinando de manera única, permitiendo que los glaciares sobrevivan a una latitud 20 grados menor que en cualquier otro lugar del planeta y por lo tanto más cercanos a la línea del Ecuador. Pero hay algo más que hace a estos glaciares inigualables: la posibilidad de ser nosotros observadores privilegiados y percibir su magnitud, su movimiento y su lento avance, tomando contacto con un fenómeno cuya magnitud nos ayuda a reflexionar sobre el lugar que ocupa el hombre en la naturaleza. Los glaciares de la Patagonia Austral, protegidos por el Parque Nacional Los Glaciares, son visitados por un número creciente de personas cada año. Ahora incluso podemos caminar sobre ellos o navegar entre sus témpanos y sentirnos partícipes de antiguos procesos que tanto hoy como ayer siguen dando forma a la superficie de la Tierra. La estepa cubre la mayor parte de la Patagonia. Aquí el clima es desértico y poco amigable. Pero esto no impide el desarrollo pleno de la vida. Muchos organismos han desarrollado adaptaciones para sobrevivir al desierto patagónico. El puma es el gran felino de la región y ocupa el puesto más alto en la escala de los predadores. También es un animal muy perseguido por los criadores de ovejas, asentados en la región hace un siglo. En la antigüedad, los pumas cazaban guanacos para alimentarse, pero cuando estos desaparecieron, los grandes gatos no tuvieron más opción que capturar ovejas para sobrevivir. Entonces los criadores entraron en conflicto con el puma, y estos siempre llevaron las de perder. Actualmente es muy difícil encontrar pumas en la estepa. El puma no es el único carnívoro de la región. El águila mora es un hábil cazador de ratones. El zorro gris busca ratones, pero también come aves, insectos e incluso ovejas. El zorrino, en cambio, busca pequeños vertebrados, arañas e insectos. Tanto el zorro como el zorrino están en peligro pues son muy buscados y cazados por su piel, que es empleada en la industria de la moda. Los predadores y también sus presas se encuentran perfectamente adecuados a las condiciones de aridez de la estepa patagónica. Con precipitaciones que rondan apenas los 150 milímetros al año, el agua es un recurso muy escaso en la superficie que es barrida por un viento casi permanente.
El viento es utilizado por el cóndor para sostenerse en el aire, en el que logra ascender aprovechando las corrientes térmicas. El cóndor es uno de los planeadores más grandes del mundo. Los machos pueden alcanzar los 3 metros de envergadura con las alas extendidas. Los cóndores no son aves de presa y cumplen una importante función cuidando la salud del ecosistema con sus hábitos carroñeros. Además, su vuelo imprime una marca inconfundible a la cordillera de los Andes a lo largo de Sudamérica. A la aridez de la estepa patagónica hay que agregarle otra restricción para la vida silvestre. La temperatura promedio durante el invierno es de 2 grados Celsius, con muchos días con heladas y abundantes nevadas en la parte alta de las mesetas. A medida que la primavera avanza, el paisaje cambia en pocas semanas. La nieve sucumbe ante la temperatura creciente, entregando su humedad al suelo, disparando una serie de sucesos que transforman el color de los valles. A medida que nos acercamos a la cordillera, el panorama vegetal cambia. Los cerros atrapan la humedad del aire, produciendo lluvias locales y permitiendo el desarrollo de bosques densos y complejos. En contraste con la estepa, algunos de estos bosques reciben cada año más de 3.000 milímetros de lluvia. Aunque estos bosques son mucho más húmedos, aquí también es la primavera la que gobierna la floración de casi todas las especies. El bosque andino patagónico, integrado principalmente por lengas y otras especies de hayas australes, se distribuye a lo largo de la cordillera, desde el nivel de los lagos y hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar en las laderas de los cerros. En la estepa, los cerros y los valles están cubiertos de arbustos. Las barrancas desnudas y trabajadas por la acción erosiva de los vientos patagónicos sirven de refugio para algunas aves, como el ñacurutú, que ha construido su nido en el lugar. El pichón es curioso y todavía no tiene su plumaje adulto. Por un tiempo más dependerá de sus padres para alimentarse. Las barrancas también permiten la sobrevivencia de otros animales, pero la importancia de las depresiones del terreno no se limita a lo biológico. Estas paredes fueron elegidas hace miles de años por los primeros hombres patagónicos para dejar sus imágenes, que hoy permanecen como testimonio invaluable del poblamiento originario de la Patagonia. La Patagonia fue poblada muy tempranamente. En el lado de Argentina, los datos más antiguos están en la Cueva de los Toldos, que están hace 12.600 años. Ya se puede identificar la presencia de personas cazando, recolectando, haciendo fuego en esta zona austral de la Patagonia santacruceña ya. Los registros en el área del Calafate, hay algunos muy nuevos que ya nos hablan de un poblamiento de hace 9.000 años antes del presente en esta zona, que seguramente son experiencias exploratorias de los grupos que empezaban a
a circular por aquí. Pensando ya en una ocupación más continua, podemos estar hablando de hace 4.500, 5.000 años en las costas del lago argentino y en distintas zonas cercanas aquí al Calafate. Las huellas de estos hombres han permanecido por miles de años, pero todavía es poco lo que sabemos sobre estos antiguos viajeros que a lo largo del tiempo poblaron la Patagonia Austral. Como resultado de muchas investigaciones arqueológicas, los científicos suponen que varios grupos humanos arribaron al continente americano hace más de 20.000 años, cuando pudieron atravesar el estrecho de Bering, que unía Asia con América del Norte. Hacia el final de la última glaciación, se formó un puente en el estrecho, a través del cual los grupos de inmigrantes dejaron Asia y comenzaron a dirigirse hacia el sur del continente americano, ocupando distintas regiones. Así, hace más de 10.000 años, estos viajeros habrían llegado a la Patagonia Austral, donde tenían alimento en abundancia y otros recursos que necesitaban para vivir. El frío no era un problema para estos hombres, que ya manejaban el fuego y confeccionaban su vestimenta. El hombre se adapta a prácticamente todas las regiones y vive prácticamente en todas las regiones del planeta. Y esta es una de las últimas áreas continentales en ser pobladas. Los científicos creen que estos hombres poblaron la Patagonia viajando a través de los valles y las orillas de los lagos, donde tanto el agua como la caza y el refugio eran abundantes. Bueno, esta gente utilizaba técnicas para el tallado de piedras, con lo cual construía sus herramientas, podían confeccionar vestimenta, podían confeccionar casas, que las hacían con los cueros de animales hoy todavía existentes, como el guanaco, y algunos extintos, como el mamut. Las mujeres recolectaban junto con los niños y los hombres se dedicaban fundamentalmente a la caza. Vivían en bandas, el número de una banda es variable, entre 25 o 35 personas, que recorrían de una manera muy precisa un territorio en busca de los recursos que ya sabían que allí iban a encontrar. A orillas del lago argentino, es posible visitar algunos sitios que atesoran los testimonios del pasado. Descriptas por primera vez a fines del siglo XIX por el perito Francisco Moreno, uno de los exploradores más importantes de la Patagonia, las cuevas de Gualicho conservan las pinturas rupestres más próximas al Calafate. Estudia el arte rupestre como una ciencia en sí, y a partir de ahí, en base a teorías, suposiciones... Estamos hablando de arte rupestre genuino, de una importancia notable en función de la originalidad de esas pinturas, y hablamos de un arte rupestre temporalmente de la última etapa, a partir de los estilos que ahí se encuentran. Hoy podemos ser testigos de la presencia temprana del hombre en la Patagonia, a través de este arte que logró trascender a sus cultores y cuyo significado simbólico quizás jamás lleguemos a conocer en profundidad. Estas manifestaciones son un legado ancestral que ha perdurado hasta nuestros días. Un legado de sensaciones y deseos que nos habla de un tiempo diferente, de idiomas y creencias diferentes, de otros desafíos, pero al que estamos unidos irremediablemente por todo lo humano que hay en ellos. Y la maravillosa humanidad de estos vestigios hace que la estepa desolada se nos haga más amable. Los ríos también fueron la puerta de entrada de una gran cantidad de viajeros y exploradores que a lo largo de 5 siglos descubrieron la Patagonia a los ojos de los europeos y sus descendientes americanos. Famosos exploradores como Alcides d'Orbigny y Charles Darwin recorrieron distintos sectores de la Patagonia, dejando una enorme cantidad de anotaciones científicas.
Medio siglo después, y casi simultáneamente al famoso viajero inglés Charles Musters, el perito Francisco Pascasio Moreno recorrió el río Santa Cruz y bautizó el lago argentino para continuar su exploración hacia el norte. A pesar de haber estado muy cerca del glaciar que lleva su nombre, el perito Moreno no parece haber llegado hasta sus hielos, ya que no lo consigna en sus anotaciones de campo. El glaciar fue descrito poco después por un capitán inglés de la Armada chilena que lo visitó en 1879. El perito Moreno ha dejado un legado fabuloso para la Argentina, como la creación del sistema de parques nacionales. Mediante este sistema se creó el Parque Nacional Los Glaciares en 1937. Pero son los glaciares los que cuentan su propia historia. El campo de hielo patagónico se forma cuando las masas de aire cargadas de humedad provenientes del Océano Pacífico y de la Antártida chocan contra la cordillera de los Andes, por lo que ascienden hasta las cumbres frías, condensando el agua que portan y la que se precipita sobre las montañas en forma de lluvia o nieve. Como la cantidad de nieve que cae es mayor a la que se derrite, el excedente se acumula sobre un campo de hielo patagónico, se compacta por el peso y la fuerza de gravedad hace que lentamente vayan bajando por los valles cordilleranos verdaderos ríos de hielo en forma de glaciares. Del campo de hielo patagónico se desprenden glaciares hacia el oeste, buscando el Océano Pacífico a través de Chile, como también al interior de la Patagonia Argentina, alimentando los grandes lagos y las corrientes de agua que luego llegan al Océano Atlántico. A lo largo de miles de años y en diferentes periodos de expansión, los glaciares han tallado enormes valles que ahora están cubiertos de lagos o que son recorridos por un río. Algunos glaciares argentinos impresionan por su magnitud. El glaciar Perito Moreno tiene una longitud de más de 20 kilómetros y un frente de 5 kilómetros de ancho por unos 60 metros de alto en promedio, equivalente a la altura de un edificio de 20 pisos. El glaciar Perito Moreno avanza un promedio de 2 metros por día y a medida que lo hace, su frente se rompe, causando desprendimientos de grandes columnas, dejando el lago argentino tapizado con témpanos y escombros de hielo. Como ocurre con otros glaciares, el agrietamiento de su frente es producto de la expansión de la masa de hielo, que al avanzar deja de estar contenida por las paredes rocosas del valle y se abre hacia la libertad del lago. Esta expansión y su agrietamiento debilitan las fuerzas de unión interiores del glaciar, favoreciendo los desprendimientos. En su avance, este glaciar encuentra un obstáculo terrestre en la península de Magallanes. En ocasiones, el glaciar avanza lo suficiente hasta alcanzar la orilla opuesta, cortando el paso de las aguas mediante un dique de hielo que impide la comunicación entre el brazo Rico y el resto del lago argentino aguas abajo. El brazo Rico aumenta su nivel a medida que lo siguen alimentando los arroyos y los ríos de las montañas. A lo largo del siglo XX, este fenómeno se produjo en varias oportunidades. En algunas ocasiones, la diferencia entre los niveles de agua a ambos lados del dique de hielo fue de 20 metros. La presión que ejerce las aguas del brazo Rico contra la pared de hielo hace que ésta comience a horadarse y poco a poco se va formando un túnel que se agranda a medida que el hielo es fundido por la presión del agua.
El túnel aumenta de tamaño y la corriente de agua acelera el proceso erosivo hasta que la pared de hielo completa termina por derrumbarse. Esto ocurrió en 1988 y se convirtió en una de las rupturas mejor documentadas de la historia. Ahí va. ¡Ojo! Los témpanos cubren enormes extensiones sobre los lagos, dificultando la navegación. El glaciar Spegazzini, sin embargo, permite acercarse a unos cuantos metros de su frente. El glaciar Uppsala, en cambio, es imposible de alcanzar por agua a causa de los enormes témpanos que se desprenden de su frente de 60 metros de altura. El glaciar Uppsala, el mayor que desciende de todo el campo de hielo patagónico, recorre 60 kilómetros desde su origen hasta desembocar en el lago argentino. El glaciar Uppsala ha retrocedido unos 4 kilómetros en los últimos 60 años. Otros glaciares, como los que desembocan en el lago Oneli, generan pequeños escombros de hielo que contrastan con los grandes témpanos del Uppsala. Recorrer los lagos salpicados de témpanos es una experiencia conmovedora que permite vivenciar el permanente avance de los glaciares patagónicos desde una perspectiva diferente. El punto de partida para todas las excursiones es el Calafate, una lejana localidad de la provincia de Santa Cruz que en los últimos años está creciendo de una manera constante a causa del turismo. Anualmente, el Calafate recibe a miles de turistas provenientes de todas partes del mundo y casi siempre está al borde de su capacidad hotelera. En la última década, sin embargo, ha incorporado una importante oferta de servicios y comodidades que consigue integrar lo auténticamente patagónico con los matices culturales propios de otras regiones de la Argentina. Hoy, el Calafate es una localidad que une varios de los destinos programados por turistas en sus viajes por la Argentina. En su origen, el pueblo cumplía una función similar. El surgimiento del pueblo El Calafate está relacionado con el establecimiento de las estancias en la región, las cuales se convirtieron en los centros originales de poblamiento en la zona, como en gran parte de la Patagonia. Hacia fines del siglo XIX, comenzó a desarrollarse la ganadería lanar con la llegada de los primeros pobladores blancos y ovejas traídas desde las Islas Malvinas. La expansión de esta producción fue tan importante que entre 1895 y 1915 el número de ovejas pasó de 370.000 a 4 millones. A medida que la ganadería crecía, los establecimientos rurales iban ocupando terreno desde la costa atlántica hacia la cordillera, utilizando los espacios aptos y sembrando estancias por todo el territorio. La estancia cumple una función de poblamiento muy importante.
En los primeros tiempos las ciudades prácticamente no existían, eran muy pequeñas y estaba muy poblado el campo a partir del desarrollo muy próspero en una primera etapa de esta explotación ganadera. Y la estancia formó, ¿sí?, un estilo de vivir la Patagonia, una forma de vivir de gente, argentinos, europeos, de distintos orígenes, que permitió el desarrollo poblacional de varios sectores de la provincia de Santa Cruz particularmente. Las ovejas prosperaban en la Patagonia, brindando una materia prima muy requerida por los mercados internacionales, y las estancias aglutinaban la producción de esta riqueza. Pero esta red de estancias necesitaba la provisión de insumos y también realizar el traslado de la lana producida a los puertos de embarque, en una región que no tuvo desarrollo del transporte ferroviario. Así, durante décadas, el transporte fue realizado por medio de carretas a lo largo de los duros caminos patagónicos. Las carretas demandaban postas o paradas para el descanso del conductor y el cambio de los animales. Y este fue el origen de muchos pueblos, el Calafate entre ellos. El Calafate era una parada, la última parada entre la costa y la cordillera en abastecimiento y recolección de los productos de las estancias de la Patagonia. Entre sus primeras viviendas está un hotel, que paradójicamente hoy es un pueblo lleno de hoteles. Siempre tuvo el origen ligado al hospedaje, a la recepción de personas que estaban en tránsito, hacia la cordillera o hacia la costa. En una gran mata de Calafate, a la orilla del río o el arroyo que lleva el nombre del pueblo, se paraban los carreteros a hacer su campamento, su posta, antes de seguir su camino. Y allí se fue organizando un pequeño hotel, una pequeña escuela, se fueron llegando las primeras familias. A pesar de ser poblado desde 1917, el Calafate fue oficialmente formado 10 años después. Pero a medida que la región se desarrollaba y el Calafate crecía lentamente, este proceso de poblamiento patagónico generaba sus propias víctimas. Inmersos en una sociedad que culturalmente los despreciaba y en un país que los mantuvo excluidos y segregados, los nativos de la región patagónica fueron desapareciendo en manos de la violencia o de la marginalidad, sometidos a una extrema pobreza y a un racismo obsceno. En esta región, particularmente, no hay menciones de grandes matanzas. Básicamente, el exterminio se hizo en función del alcohol, de las enfermedades y del arrinconamiento producto de la pérdida de las tierras de caza y de la libre circulación. La mayor parte de los aborígenes de la Patagonia desaparecieron llevándose idiomas, creencias y conocimientos cuya pérdida es irreparable. Pero los malos tiempos también llegaron a las estancias patagónicas. Los caprichos del mercado internacional y la dependencia total a la producción de lana fueron factores determinantes en la fractura de un sistema basado solo en la exportación de materias primas. El precio se mantuvo muy bajo a lo largo de 20 años y muchas estancias tuvieron que cerrar. Hoy en día vos podés viajar por cualquiera de las rutas por la provincia de Santa Cruz y podés llegar a ver muchas estancias cerradas. Las estancias quedaron devastadas en la década de 1990. Muchas cerraron sus tranqueras y abandonaron sus cascos. Los planteles de ovejas se reagruparon y muchos trabajadores quedaron en la calle. Poco a poco, las estancias cercanas al Calafate fueron encontrando una salida a la crisis ovejera, diversificando sus actividades productivas mediante una incorporación gradual de servicios al turismo. Actualmente muchas estancias viven del turismo, lo que les permite complementar la producción ovejera. Por lo general, la mayoría de las estancias adoptaron la actividad turística para poder seguir manteniendo la actividad ganadera y en su mayoría están trabajando en las dos actividades, en la turística y en la ganadera. Hay otras que directamente no pudieron sustanciar 100% de la actividad ganadera, debieron vender la mayoría de los lotes de ganado para poder
iniciar la actividad turística y continuaron con su actividad turística. Las estancias ofrecen la posibilidad de un turismo alternativo para aquellos visitantes que buscan ajustarse a los ritmos de vida del campo y a un contacto mayor con la naturaleza patagónica. Lo que buscan es eso, tranquilidad y esa sensación de sentirse como en su casa, de levantarse y sentirse como en su casa, ir al desayunador y no sentirse que está en un hotel tradicional cumpliendo horarios estrictos, sino que entra a una casa de campo. Los cascos de estancia conservan la planificación original y la atención habitualmente en todas las estancias es muy familiar. Lo que se intenta justamente valorizar es esa sensación de sentirte como en tu casa. Algunas estancias brindan servicios que apuntan a satisfacer una variada demanda de actividades. Los amantes de la pesca con mosca encuentran sitios ideales para el desarrollo de este deporte en el marco de paisajes solitarios y de profunda belleza. Pero la región también atesora espacios para el desafío que brindan otros deportes más extremos. Hacia el norte del Parque Nacional se elevan los legendarios cerros Fitzroy y Torre, cubiertos normalmente de nubes y cuyas cumbres fueron codiciadas por generaciones de andinistas. Al pie de estos cerros se ubica uno de los pueblos más nuevos de la Argentina, fundado a principios de la década de 1980. El Chaltén, que responde al nombre en idioma tehuelche del cerro Fitzroy, fue en sus orígenes un refugio para los montañistas y escaladores de todas las nacionalidades, que establecieron allí las bases para sus excursiones deportivas. Aunque está limitado por la geografía del valle que ocupa, el Chaltén también está creciendo a medida que más gente llega para vivir en cada temporada. Sin embargo, este pequeño pueblo no ha perdido esa esencia de camaradería y solidaridad que los caracterizó desde su origen y sigue convocando a miles de viajeros amantes de los deportes de montaña. Aunque no todos los viajeros que llegan al Parque Nacional Los Glaciares aceptan los desafíos que le impone el montañismo, la actual oferta de excursiones incluye experiencias inigualables en relación al glaciar Perito Moreno. Lo que hasta hace poco tiempo era solo un privilegio de exploradores y geólogos, hoy está al alcance de cualquier persona que cultive un espíritu aventurero. Con el equipo necesario para encarar el desafío y con la asistencia celosa de experimentados guías de montaña, las caminatas por el glaciar son una experiencia única e irrepetible para viajeros de todo el mundo. Sobre el glaciar, es posible apreciar detalles que no se notan desde las pasarelas. Las grietas, los chorrillos de agua, las pendientes del glaciar, solo pueden observarse desde esta perspectiva, desde la cual también es inconmensurable la magnitud del coloso de hielo. Hemos emprendido un breve recorrido por la naturaleza, la geografía
la historia y las atracciones del Parque Nacional Los Glaciares. Es quizá uno de los sitios naturales más bellos del mundo, y así lo entendió la UNESCO cuando en 1981 declaró al parque Patrimonio Mundial de la Humanidad. Cada habitante del planeta tiene su lugar de pertenencia, pero el Parque Nacional Los Glaciares es uno de esos pocos rincones de nuestro mundo en los cuales el idioma, la religión o la cultura del observador pierden importancia, y la imponencia natural del paisaje trasciende las fronteras del entendimiento humano, despertando aquellas cualidades que aún nos permiten entender que irremediablemente formamos parte de un mundo más amplio.